La vida en Cristo, tema 20, un cuerpo en Cristo. Antes de entrar en el tema, miremos de nuevo los pasos que hemos dado. Hemos procurado presentar las cosas de una manera sencilla y explicar de un modo claro algunas de las experiencias que los creyentes suelen tener. Pero desde luego son muchos los nuevos descubrimientos que hacemos al andar con el Señor y debemos cuidarnos de simplificar demasiado su obra. Hay hijos de Dios que creen que toda nuestra salvación, en la que incluirían el asunto de vivir una vida santa, consiste en un debido aprecio del valor de la preciosa sangre. Con razón subrayan la importancia de llevar cuentas cortas con Dios en cuanto a pecados conocidos y de la eficacia continua de la sangre para limpiar los pecados cometidos, pero piensan en la sangre como haciéndolo todo. Creen en una santidad que solo significa separación, que Dios sobre la base de la sangre derramada separa a un hombre del mundo para hacerlo suyo, y que eso es santidad. Y allí se quedan. Así permanecen sin alcanzar las demandas básicas de Dios y por lo tanto la provisión completa que Él ha hecho. Creo que ya hemos visto claramente que esto no basta. Luego están los que van más adelante y ven que Dios los ha incluido en la muerte de su Hijo en la cruz para librarlos del poder del pecado y de la ley por crucificar el hombre viejo. Estos son los que en verdad ejercen la fe en el Señor, porque se glorían en Cristo Jesús y han dejado de confiar en la carne. Filipenses 3:3. En los tales Dios tiene fundamento seguro sobre el cual edificar, y desde ese punto inicial muchos han progresado aún más y han reconocido que la consagración, en sentido verdadero, significa entregarse sin reservas en sus manos y seguirle. Todos estos son los primeros pasos y desde este punto ya hemos tocado otras fases de la experiencia que Dios nos presenta y que muchos gozan. Es indispensable recordar que mientras cada una es un fragmento de la verdad, ninguna en sí misma es toda la verdad. Todas llegan hasta nosotros como fruto de la obra de Cristo en la cruz y no nos conviene ignorar ninguna. Ya hemos mencionado el propósito de Dios en la creación y hemos dicho que abarcaba mucho más que lo que Adán llegó a gozar. ¿Cuál era aquel propósito? Dios quería tener una raza de hombres cuyos integrantes tuvieran un espíritu por el cual pudieran gozar de comunión con Él, quien es espíritu. Aquella raza, poseyendo la vida de Dios mismo, cooperaría para alcanzar el blanco propuesto, desbaratando todo posible ataque del enemigo y deshaciendo sus obras malignas. Eso era el gran plan. ¿Cómo se efectuará ahora? La contestación se encuentra en la muerte del Señor Jesús. Es una muerte poderosa, positiva y premeditada, alcanzando mucho más allá de la recuperación de la posición perdida, porque por medio de ella no solo se trata con el pecado y el hombre viejo y se anulan sus efectos, sino que se introduce algo más, algo infinitamente mayor. Ahora debemos tener presentes dos pasajes de la palabra, uno de Génesis 2 y otro de Efesios 5, que son de gran importancia en cuanto a esto. El amor de Cristo. Entonces Jehová hizo caer profundos sueños sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Génesis 2, 21 al 23. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavacro del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo
una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Efesios 5, 25 al 27. En Efesios 5 tenemos el único capítulo de la Biblia que explica el pasaje de Génesis 2. Lo que nos es presentado en Efesios es en verdad muy notable si lo reflexionamos. Es lo que contienen las palabras: Cristo amó a la iglesia. Aquí hay algo preciosísimo. Se nos ha enseñado a pensar en nosotros como pecadores necesitando redención. Desde hace mucho tiempo esto nos ha sido inculcado y damos gracias al Señor por esto como nuestro principio, pero no es lo que Dios tiene en mira como su blanco. Más bien Dios habla aquí de una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así tenemos un aspecto de la muerte del Señor Jesús en Efesios que no se ve tan claramente en otros lugares. En Romanos se miran las cosas desde el punto de vista del hombre corrompido y empezamos con Cristo muriendo por pecadores, enemigos e impíos. Romanos 5. Se nos lleva paso a paso al amor de Cristo, de Romanos 8:35. En Efesios, en cambio, el punto de vista es el de Dios, antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4. Y la médula del Evangelio es: Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Efesios 5:35. Así en Romanos es: todos pecaron, y el mensaje es del amor de Dios hacia los pecadores. Romanos 5:8. Mientras que en Efesios es: Cristo amó, y el amor aquí es del esposo hacia su esposa. Esta clase de amor, en el fondo, no tiene nada que ver con el pecado como tal. Lo que se ve en este pasaje no es la expiación por el pecado, sino la creación de la iglesia. Por eso se declara que con este motivo Él se dio a sí mismo. Por consiguiente, hay un aspecto de la muerte del Señor Jesús que es completamente positivo y un asunto particularmente de amor hacia su iglesia, en el cual no entra la cuestión del pecado y de los pecadores. Dios me libre de sugerir siquiera que el Señor Jesús no murió para expiación. Alabado sea Dios, así lo hizo. Debemos recordar que hoy día estamos en verdad en Efesios 5 y no en Génesis 2. Efesios fue escrito después de la caída, a hombres que habían sufrido las consecuencias. Y en la carta encontramos no solo el propósito de la creación, sino también las cicatrices dejadas por la caída. De otro modo, no habría necesidad de referirse a las manchas y las arrugas. Por causa de que estamos todavía en este mundo y que la caída es un hecho histórico, hay necesidad de limpieza. Sin embargo, siempre debemos considerar la redención como una interrupción, una medida de emergencia que fue necesaria por causa del desvío de la línea recta del propósito de Dios. La redención es suficiente y bastante maravillosa para ocupar un lugar muy grande en nuestra visión, pero Dios nos está indicando que no debemos pensar en ella como si eso fuera todo, como si el hombre hubiera sido creado para ser redimido. La caída es un desvío trágico en aquella línea propuesta y la redención un restablecimiento bendito por el cual nuestros pecados se deshacen y somos restaurados. Pero una vez cumplido esto, queda todavía algo que hacer para que poseamos lo que Adán nunca poseyó y para que Dios tenga lo que su corazón anhela. Dios nunca ha abandonado el propósito que representa aquella línea recta. Adán nunca alcanzó a poseer la vida de Dios como se presenta en el árbol de la vida, pero sobre la base de la obra única del Señor Jesús en su muerte y resurrección, y debemos señalar otra vez que todo es una sola obra, la vida que emana de Él llega a estar a nuestro alcance por la fe,
y así recibimos más que lo que poseyó Adán jamás, ya que el propósito de Dios resulta factible, ya que recibimos a Cristo como nuestra vida. Luego también debemos notar que Eva no fue creada como un ser aparte, por medio de otra creación paralela a la de Adán. Adán durmió y ella fue creada de Adán. Así procede Dios con la iglesia. El segundo hombre de Dios se ha despertado de su sueño y su iglesia es creada en él y de él para recibir su vida de él y manifestar aquella vida de resurrección.